¿Cómo conformar un equipo efectivo en un emprendimiento? ¿En qué momento debemos hacerlo? De eso hablaremos hoy en Entre Emprendedores. Me acompaña Tatiana Rodríguez Leal. Tatiana es youtuber, pero también es profesora asistente de la Universidad de los Andes. Tatiana, bienvenida. Muchas gracias, Ana Milena. Bueno, Tatiana, este tema, el de los equipos. Sí. Cuando se tiene un emprendimiento, ¿en qué momento se debe conformar un equipo? ¿Cómo se hace? ¿Qué se debe tener en cuenta? Pues cuando hay plata, ¿no? Cuando hay plata para el equipo. Primero. Todos queremos tener un equipo desde muy temprano, pero pues al emprendedor muchas veces le toca absorber muchísimas de las tareas. Ahora, muchos emprendedores encuentran esos aliados que son amigos, que son incluso parte de la familia o que son mentores, en los que uno puede empezar a delegar algunas cosas, o voluntarios que quieren trabajar por la organización antes de que haya financiación. Cuando hay financiación, buenísimo, porque uno puede empezar a contratar a su gente y depende pues de qué tan rápido la cosa crezca, hay que tener más o menos cuidado con esto, pero conformar un equipo no es tan fácil, es como listo, ya, puedo contratar, pero ¿a quién contrato? ¿Para hacer qué? ¿Qué le voy a delegar? ¿Cómo va a ser nuestra dinámica de trabajo? Todas esas cosas van a tener un impacto en que esos recursos sí son bien gastados o no son bien gastados y que avanzamos la agenda de la organización. Para eso entonces tenemos que aprender de dinámica de equipos. ¿Y cómo se aprende dinámica de equipos? Bueno, pues hay unas cosas que uno tiene que saber del comportamiento humano, porque finalmente vamos a estar trabajando con gente, ¿cierto? Entonces, pues tenemos que aprender cómo opera la gente, no solamente ellos, sino cómo operamos nosotros mismos, porque muchas cosas que se va a encontrar el emprendedor como una barrera o la emprendedora es que no sabemos delegar, es que nosotros somos los que tenemos las ideas geniales, es que siempre lo hemos hecho así, de pronto no sabemos comunicar muy bien qué es lo que se espera, entonces todas esas son habilidades esenciales que tenemos que mirar desde el principio. Autoconocimiento de saber cómo es mi personalidad y cómo es mi dinámica de trabajo es fundamental para también dársela a mis colaboradores y a mi gente. Muchas veces nos da como pena decir las cosas en las que no somos muy buenos. Por ejemplo, yo soy pésima delegando y soy pésima administrando mi tiempo, soy muy despistada. Entonces, lo primero que hago cuando escojo equipos para mis investigaciones o para mis clases es tratar de tener esa conversación franca con la gente, decir, en esto, miren, cuenten conmigo, porque se me va a ocurrir la cosa, porque voy a pensar rápido, la clase va a salir bien, etc. Pero en estas cosas va a ser muy difícil, porque es que mi cabeza opera de una manera que es difícil de explicar, difícil de navegar para muchas personas y les causo frustraciones. Entonces, lo primero es tener esa conciencia de en dónde yo como líder del equipo puedo causarle frustraciones a otro. Muy importante. Y poner eso sobre la mesa. Invitar a los otros con un espacio seguro, y esto se llama seguridad psicológica, para que también digan lo mismo. No vas a ser juzgado porque no eres perfecto, porque hay cosas que haces muy bien, pero hay otras que haces pésimo. Entonces, si creamos un espacio seguro para tener esas conversaciones francas y cándidas sobre en dónde están nuestras fortalezas, pero dónde están también nuestras debilidades, empezamos a decir, listo, perfecto, tú no eres muy buena para fechas límite, pero yo sí. Entonces, déjame que yo te presione un poquito. ¿Cómo te puedo presionar? Te puedo escribir WhatsApps, te puedo escribir a las 10 de la noche, entonces entender cosas básicas de cuáles son mis límites de trabajo, cómo me gusta. Es que a mí me encanta planear y que me digan todo una semana antes. Cuando a la gente le gusta eso, pues yo en serio soy una colección de frustraciones porque me gustan las cosas más encima. Pero si lo hablamos, empezamos a llegar a una buena dinámica. Hay más cosas. Muchas veces los problemas en los equipos se dan por confusión de roles. ¿Quién hace qué? No, la gente no sabe. Y eso va a ser fundamental. Eso siempre causa mucha frustración también en los equipos. Y pero es que a mí no me dijeron que eso era lo que yo tenía que hacer. Un momento, esa no era la que yo decía, porque lo estás haciendo tú si eso es lo que yo hago muy bien. Entonces, entre más claridad de roles haya, mejor. Pero en los emprendimientos eso se va dando de una manera más orgánica. No tenemos todo ya resuelto. Si no están las grandes organizaciones que llevan haciendo estos 20 años, no tenemos el manual de proceso, la descripción del cargo, ni la tenemos que tener. Porque tenemos que ir mirando cómo responde el emprendimiento al entorno, en qué momento toca pivotear y tenemos que tener la flexibilidad de ir cambiando lo que vamos haciendo. Conversaciones francas y seguridad psicológica para que podamos ir revisando esas cosas de manera constante. En esa conformación de equipos de trabajo, Tatiana, claro, la variedad de conocimiento y de énfasis según lo que se estudió y demás de preparación es súper importante porque este es el financiero, tal vez es el creativo, este es el comunicador, ¿no? Y de ahí también se van identificando esos cargos. Pero, ¿qué tan importante es
la personalidad de la gente. Claro, súper importante, en un emprendimiento y no en un emprendimiento. Estaba hablando con una de las personas que está reclutando gente para IKEA, que habla en Colombia, parece que el próximo año, súper chévere, y ella me decía que era fundamental encontrar un muy buen fit, una muy buena alineación entre la personalidad y los valores de la persona con la cultura de la organización. Y eso sí tenemos que mirarlo, porque sabemos que cuando hay una desalineación entre el estilo de trabajo de la persona, entre los valores de la persona y lo que se espera en la empresa y de su jefe, entonces empezamos a tener fricciones y no hay tan buena adaptación. Eso termina siendo pues malo para la organización y malo para la persona, no hay una buena alineación. Eso cuando hablamos en comportamiento organizacional se llama un buen fit entre la persona y su trabajo. Y para eso no necesitamos mirar solo las habilidades técnicas, sino también quién es la persona. Su personalidad, sí, porque para ciertos cargos voy a necesitar ciertas inclinaciones y aspectos de personalidad distintos a los de otros cargos, pero también su estilo de trabajo. Pero ojo, porque muchas veces nos dejamos engañar por el clic. Uno puede tener clic total y entonces es una nota para trabajar y es muy chévere. Y bien, así hemos conocido no solamente los socios de la vida, el jefe de la vida, con el que a uno le gusta trabajar en su oficina, hasta nuestra pareja la encontramos por ese clic total. Pero muchas veces nos dejamos como engañar a que si no hay clic total, entonces no, y resulta que en esa diferencia podemos encontrar mucho valor, sobre Claro, todo puede para ser un buen innovar. elemento, aunque de entrada no. Aunque de entrada no. Entonces ahí lo que necesitamos es horas de vuelo y conocernos más y tratar de generar más información compartida. Si tú me dices, la última vez que hiciste clic con alguien, no, es que teníamos esto en común y yo hace poquito fui a Canadá y esa persona también, o a mí me gusta tal música, entonces eso es muy chévere porque nos da una base, pero muchas veces descartamos con el que no tenemos esa base y lo que tenemos que hacer es construirla. Porque además es imposible, sobre todo cuando el emprendimiento empieza a crecer, que con todos vas a tener clic y que además las mejores habilidades van a salir del clic. Entonces, nos pasa que terminamos no hablando de la información que es indispensable porque creemos que al otro no le importa. Entonces necesitamos empezar a crear esos terrenos comunes y estar abiertos a que la diferencia, digamos, de clic no necesariamente nos lleva a tener una mala dinámica de trabajo. Y que cuando estemos en desacuerdo sobre cómo hacemos las cosas, eso no debe transferirse a una mala dinámica interpersonal. Separar lo que es el conflicto de la tarea de lo que es el conflicto interpersonal. Tatiana, al inicio de esta conversación usted mencionaba algo muy importante y es, pues se conforma un equipo cuando tengamos plata. Pero a ver, uno también puede identificar en los emprendedores que les cuesta justamente definir una menor ganancia o tener una menor ganancia para ya tener una primera persona que lo acompañe, ¿no? Sí. Claro, el emprendedor es 24/7, todero, hace claro. Todo, pero tiene que haber un momento en el que sí o sí empiece a crecer ese equipo, pues para que la empresa también pueda avanzar y se pueda, digamos, constituir o construir de una manera distinta, ¿no? Para que pueda vender más incluso. ¿Cómo se hace ahí? ¿Cómo lograr de pronto ese momento solo y decir, ya lo tengo que hacer y tengo que dejarme de ganar más, pero pues es que necesito community manager, por ejemplo, ¿no? Alguien que me administre, alguien que me haga la nómina, yo qué sé. Invertir ya muchas veces es de los ingresos de uno y es difícil, pero no solamente es difícil por la plata, porque me cuesta, sino muchas veces nos cuesta dejar el control. Decir, esto es que yo solamente lo hago tan bien, si se lo doy a alguien no va a ser tan bueno. Hay una curva de aprendizaje. Tan pronto yo involucro a una persona en mi equipo, de pronto di con el brillante de una que todo lo coge ahí mismo, pero pues es que a uno no le lee en la mente, hay que construir capacidades en la organización. Entonces sí es súper importante para crecer, aprender en qué momento puedo delegar y en qué momento me pueden ayudar. Además con cosas también personales, alguien que te ayude, por ejemplo, con todo lo que implica la administración de la vida, tus citas, tu agenda, depende de lo que más energía te toma y que esa energía tú se la puedas dedicar al negocio. O que hay cosas como lo que tú dices, un community manager, alguien que te ayuda a crear contenidos, que sí, claro, tú lo puedes hacer, pero ¿cuántas horas te va a tomar? ¿Y no habrá alguien que lo haga mejor que tú, que no le implica esas horas de aprendizaje? Entonces en ese momento es tomar distancia y decir, voy a ser muchísimo más productivo si aprendo a delegar y si dejo el control y si invierto algo de mis recursos. Eso es fundamental y
no nos damos cuenta qué tan rápido podemos empezar a delegar cosas de nuestras vidas, alguien que nos ayude con la administración de nuestras vidas. Hoy en día uno puede conseguir un asistente virtual, alguien que te ayuda a conseguir citas, a tener buenas conversaciones. Estoy completamente de acuerdo contigo que hay que hacer como una inversión en eso y eso se va a ver. Uno va a ver el retorno de ese esfuerzo de empezar a construir equipo y pues con eso uno construye su negocio, pero también construye país. Tatiana, hoy en día es muy fácil encontrar emprendedores y emprendedoras que no han sido empleados, pero de aquí a mañana son empleadores. Sí. ¿Qué tanto tiene que aprender esa persona? Que no, porque es que uno cuando es empleado, uno ya más o menos va aprendiendo cómo es el tema con el personal y demás, pero cuando usted nunca ha sido empleado o empleada, Claro. ¿qué debe aprender? ¿Qué debe tener en cuenta? Pues yo creo que he dicho en estas conversaciones contigo millones de veces el tema de autoconocimiento, ¿no? Pero vuelvo a eso porque yo también creo que estamos obsesionados con el crecimiento, con que todos los negocios tienen que crecer y crecer y crecer. Y de pronto lo que a mí me apasionaba de hacer esto se pierde, se diluye en ese crecimiento y lo que me toca hacer ahora es un administrador, que es precisamente lo que no quería. Entonces lo primero es tener muy claro qué es lo que yo busco en la vida, qué significa para mí la buena vida. Y de pronto la buena vida no implica crecer tanto y tener que volverse tan administrador tan rápido. De pronto implica hacerlo de una manera más lenta y está bien. Cuando ya lo estoy haciendo, hay que aprender un poquito de administración, porque lo que hemos visto en muchos estudios es que la mayoría de gente en organizaciones grandes o en emprendimientos es que se vuelven gerentes sin tener ningún entrenamiento en ser gerente. Y resulta que hay 1, 2 o 3 cositas que hemos aprendido, los que hemos investigado el tema, los científicos sociales, la gente que ha hecho gerencia, los líderes, que se pueden transmitir y no nos toca darnos tan duro contra las paredes aprendiendo eso en el camino. Podemos aprender de la experiencia de otros. Y eso puede ser con el autoestudio, o sea, uno puede leer, tomar cursos virtuales, etcétera, de qué significa gerenciar gente, como en programas que me ayuden a hacer eso. Necesito aprender de personas, de la personalidad, del conflicto, de conversaciones interpersonales, de cómo tener conversaciones difíciles, qué es la seguridad psicológica, qué motiva a la gente y qué la desmotiva, cuál es el rol del dinero motivando, ¿sí motiva que te paguen más o te motiva más que te den autonomía? La justicia en la organización, cómo son los procedimientos. Todo eso está escrito y está estudiado y podemos sentarnos a aprenderlo. Entonces, el que no haya pasado por esa experiencia y el que haya pasado necesita o le sirve aprender estos conceptos para después aplicarlos. Y ya para cerrar, ¿cómo se motiva un equipo de trabajo? Te puedo decir cómo se desmotiva. Hay cosas que son fundamentales para las personas en la organización y que se llaman los factores de higiene. Por ejemplo, si a ti te pagan mal o te pagan tarde o no te tratan bien, eso es que lleva la motivación pero a menos 50. ¿Qué buscamos en las organizaciones? Autonomía, que podamos tener un poco de control y agencia en decir qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, que confíen en lo que estamos haciendo. El que tiene que controlar todo no puede delegar y además tiene que revisar todo, entonces no confía en la persona. Eso mata la cosa. Entonces, autonomía, confianza en el trabajador, eso lo va a motivar. Justicia. Y justicia, hay 3 tipos de justicia. La relacional, que me traten bien. La distributiva, que los recursos en la organización se distribuyan bien. Y la procedimental, que yo veo por qué contrataron al otro y cómo fue el proceso y que eso fue justo conmigo. Eso también puede, si no lo tenemos, dañar mucho la motivación de las personas. Y creo que te hablaba de esto ya, el job crafting, que es la posibilidad de que la gente tenga un decir en cómo hace sus tareas, en qué es lo que hace. Eso es fundamental. Y hay otra cosa que es divina y esto es súper importante para los emprendimientos y es que muchas veces, incluso cuando no estamos tan bien pagos, no hay tanta plata, no hay tanta certidumbre de para dónde vamos, las relaciones interpersonales pueden ser lo que te levanta todos los días. Por eso hay que generar buenas dinámicas entre las personas, que nos riamos, que tengamos un rato de echar chisme. Porque todo eso cultiva las relaciones interpersonales y es increíble cómo contribuye a la motivación, a que yo me quiera levantar y ir al trabajo. Y más seres humanos. Sí, podemos pasar un ratico que a veces se olvida, echando chisme y no todo es productividad y no sé qué. No, construyamos relaciones, conozcamos al otro, horas de vuelo, eso motiva a nuestra gente. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, no, pues gracias a ti.